Siempre pensé que mi vida era bastante normal, incluso aburrida. Hasta que una tarde cualquiera, todo se rompió en pedazos. Estaba revisando mi celular cuando vi un mensaje de mi madrastra, Patricia. Decía, ¿estás segura de que no sospecha nada? Esto se está complicando. Al principio, pensé que se había equivocado de destinatario. Pero cuando revisé los mensajes anteriores, vi algo que no pude ignorar. Fotos de mi novio, Daniel, en lo que parecía ser mi casa, pero sin mí. El primer impulso fue llamarla y enfrentarla, pero me detuve. Quería entenderlo todo antes de reaccionar. Así que esa noche, inventé una excusa para no salir con Daniel y me quedé en casa. No pude dormir. Mi mente no paraba de imaginar lo peor, y por la mañana, tenía un plan. Llamé a Patricia y le pedí que tomáramos un café juntas. Quería observarla, escucharla. Mientras hablábamos, no pude evitar notar su nerviosismo. Era como si cada pregunta inocente que hacía, como cómo está Daniel últimamente, la hacía sudar. Pero entonces, me lanzó una bomba. Hay algo que debo contarte, dijo, jugando con la cuchara en su taza de café. No quiero que te enteres por otra persona. Mi corazón se detuvo. Pensé que iba a confesarlo todo, pero lo que dijo me dejó aún más confundida. Daniel, bueno, él me buscó. Me dijo que ya no está seguro de lo que siente por ti. No pasó nada, te lo prometo, pero creo que debes hablar con él. No sabía si estaba siendo honesta o si simplemente intentaba adelantarse para manipular la situación. No confronté nada en ese momento. Solo me levanté, le di las gracias y salí de la cafetería. Esa noche, le pedí a Daniel que viniera a casa. Necesitaba escuchar su versión. Lo vi entrar con la misma sonrisa que siempre tenía, pero algo en su mirada había cambiado. Después de un rato de charla superficial, no aguanté más. ¿Me estás engañando con Patricia?, pregunté, sin rodeos. Se quedó en silencio. Sus ojos buscaban algo en mi rostro, quizás algún rastro de duda, de inseguridad. Pero yo no aparté la mirada. ¿Qué te dijo?, fue lo único que respondió. No pude contenerme. Le mostré los mensajes que había encontrado y observé cómo el color se le iba de la cara. No es lo que parece, empezó a decir. Yo nunca quise que esto pasara, pero... No terminó la frase. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió nuestra conversación. Patricia estaba ahí. Nadie la había invitado, pero entró como si tuviera todo el derecho del mundo. Daniel, no digas nada más, ordenó, con una autoridad que nunca le había visto. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Ellos dos se miraron como si estuvieran decidiendo algo, y yo me sentía como una intrusa en mi propia casa. Finalmente, Patricia habló. Esto no es lo que tú piensas. Pero si realmente quieres saber la verdad, deberás estar lista para enfrentarlo todo. ¿La verdad de qué?, pregunté, casi gritando. Pero ninguno de los dos respondió. Patricia solo tomó a Daniel del brazo y, sin decir una palabra más, lo arrastró hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia mí. Cuando estés lista, llámame. Y entonces se fueron, dejándome ahí, sola, con 1000 preguntas y ninguna respuesta. ¿Qué era lo que no querían que supiera? ¿Qué había hecho mal para que esto pasara? Hasta el día de hoy, sigo esperando el momento en que pueda enfrentar esa verdad. Pero, ¿de verdad quiero saberla? Pasaron días antes de que pudiera reunir el valor para llamarla. La casa estaba en completo silencio, pero mi mente era un caos. Cada rincón me recordaba a ellos, la taza que Patricia siempre usaba cuando venía, la camiseta que Daniel olvidó una vez en el sofá. Sentía que todo a mi alrededor me estaba observando, esperando mi decisión. Finalmente, tomé el teléfono. El número de Patricia estaba en mis contactos, pero marcarlo me parecía un acto de traición hacia mí misma. Cuando lo hice, mi pulso se aceleró al escuchar el tono de llamada. ¿Aló?, respondió su voz, tranquila, casi como si hubiera estado esperando mi llamada. Quiero respuestas, dije, con más firmeza de la que sentía. Ella suspiró al otro lado. Está bien. Ven a mi casa mañana. Pero, por favor, ven sola. Sola. Esa palabra quedó rondando en mi mente. ¿Por qué insistía en que fuera sola? Cuando llegué, la casa de Patricia tenía un aire extraño, como si el tiempo allí no hubiera avanzado. Todo estaba en su lugar, perfectamente ordenado, pero la atmósfera era pesada. Ella me recibió con una sonrisa nerviosa y me llevó al salón. En la mesa había una carpeta, gruesa, con papeles amarillentos que parecían estar ahí desde hacía años. Antes de que leas esto, quiero decirte que no te guardo rencor, empezó. ¿Rencor? ¿Por qué me guardarías rencor?, pregunté, confusa. Pero en lugar de responder, abrió la carpeta y me mostró las primeras páginas. Había fotos de mi madre, mi padre y Patricia. Fotos que nunca había visto antes. En algunas, Patricia y mi madre estaban juntas, sonriendo como si fueran amigas íntimas. En otras, mi padre aparecía al fondo, mirando a Patricia con una expresión que nunca le había visto. ¿Qué significa esto? Mi voz apenas era un susurro. Patricia se mordió el labio antes de responder. Tu madre y yo compartimos más de lo que crees. Ella y yo fuimos como hermanas. Pero había algo más. No pude procesar lo que estaba diciendo antes de que continuara. Daniel no es el verdadero problema aquí. Lo que pasó entre él y yo fue un error, sí. Pero todo esto va más allá de nosotros. Antes de que pudiera pedirle que se explicara, alguien llamó a la puerta. Patricia palideció y se levantó rápidamente.
Quédate aquí. No te muevas, me ordenó. La vi desaparecer por el pasillo, y la curiosidad me invadió. Escuché murmullos apagados, voces que parecían discutir. Una de ellas era masculina, y no tardé en reconocerla. Era Daniel. Me levanté, sin importar las advertencias de Patricia, y me acerqué a la puerta entreabierta. No podía ver mucho, pero escuché claramente las palabras de Daniel. ¿Ya se lo dijiste? Ella merece saber la verdad. La voz de Patricia era apenas un susurro. No estoy segura de que pueda manejarlo. El silencio que siguió fue como un golpe en el pecho. Quería entrar, exigir respuestas, pero mis piernas no respondían. Entonces, como si algo los interrumpiera, escuché pasos acercándose. Retrocedí rápidamente hacia el salón y me senté, fingiendo que no había oído nada. Cuando Patricia regresó, su rostro estaba tenso, pero trató de disimular. Creo que es suficiente por hoy. Es mejor que te vayas a casa. ¿Eso es todo? Pregunté, sin poder ocultar mi frustración. Por ahora, sí. Pero todo a su tiempo, dijo, evitando mi mirada. Salí de la casa con más preguntas que respuestas. ¿Qué era lo que no me estaban diciendo? ¿Qué significaban esas fotos? ¿Y por qué Daniel seguía involucrado? Esa noche, mientras intentaba dormir, sonó mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. No confíes en todo lo que Patricia te diga. Mañana, ven al parque detrás de su casa a las 8 de la noche. Necesitamos hablar. El mensaje no tenía nombre, pero algo dentro de mí me decía que era Daniel. El parque estaba casi vacío cuando llegué. La brisa fría de la noche hacía que las ramas de los árboles se movieran como si susurraran secretos. Miré alrededor, buscando a Daniel, pero lo único que encontré fue un banco iluminado tenuemente por una farola parpadeante. Entonces lo vi, de pie, con las manos en los bolsillos, la mirada clavada en el suelo. Daniel se giró al escuchar mis pasos. Gracias por venir, dijo, su voz cargada de cansancio. ¿Qué está pasando, Daniel? Quiero la verdad, toda la verdad. Él asintió y me hizo un gesto para que me sentara. No fue fácil para mí mandarte ese mensaje. Patricia no quería que lo supieras, pero esto no puede seguir así. ¿Saber qué? Mi paciencia estaba al límite. Daniel tomó aire profundamente antes de soltar las palabras que cambiarían todo. Patricia no es solo tu madrastra. Ella es tu hermana. Las palabras cayeron como un mazazo. Lo miré, esperando que se retractara, que me dijera que era una broma cruel, pero no lo hizo. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Mi voz temblaba. Tu padre tuvo una relación antes de conocer a tu madre. Patricia nació de esa relación, pero él nunca se lo dijo a nadie, ni siquiera a tu madre. Patricia lo descubrió después de años de investigar. Fue entonces cuando decidió acercarse a tu familia, pero nunca encontró la forma de decírtelo. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Todo lo que había pensado que sabía sobre mi vida se estaba desmoronando. ¿Y tú? ¿Qué papel juegas en todo esto? Daniel bajó la mirada. Al principio, no sabía nada. Lo de Patricia y yo pasó antes de que entendiera quién era en realidad. Cuando me enteré, quise terminarlo todo, pero Patricia insistió en que podíamos mantenerlo en secreto. Luego, cuando tú y yo empezamos a salir, todo se complicó. El dolor y la confusión se mezclaron en mi pecho como un torbellino. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque no puedo seguir así. Lo siento, de verdad lo siento. Pero mereces saber la verdad. Me levanté, incapaz de soportar más. Y necesito tiempo. Necesito pensar. Entiendo, respondió Daniel, su voz apenas un susurro. De vuelta en casa, Patricia estaba esperándome. Sus ojos rojos revelaban que había estado llorando. ¿Te lo sabes, verdad? Preguntó. Asentí lentamente. ¿Por qué no me lo dijiste? Y le pregunté, mi voz cargada de dolor. Porque tenía miedo. No quería perderte, y sabía que esto podría destruir todo. Hubo un largo silencio entre nosotras. Finalmente, hablé. ¿Crees que podemos arreglar esto? Patricia no respondió de inmediato. No lo sé. Pero lo que sí sé es que no quiero perderte. No fue fácil, pero con el tiempo aprendí a aceptar la verdad. Mi relación con Patricia cambió, pero no para mal. De alguna manera, el vínculo que compartíamos como hermanas nos unió más que nunca. En cuanto a Daniel, decidí que no había lugar para él en mi vida. No podía perdonar su traición, pero sí aprender de ella. A veces, la verdad no nos libera inmediatamente, pero nos da la oportunidad de reconstruirnos. Y eso fue lo que hice. Empecé de nuevo, con cicatrices, sí, pero también con una nueva fuerza que nunca antes había sentido.